Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Desde Santullán, Getxo, beraz bertoko ontzia, traineruan eta Bermeo B, abi aurrexek, hori esek beraz, laster, estropadari ekingo dioten lau traineruak. Ya se van perfilando las cuerdas, embarcaciones que van a tomar parte en esta ocasión, Orio, Castro, Getxo y Bermeo B. Vamos a recordar las calles de esta ocasión, Orio por la calle número 1, Castro por la calle número 2, por la calle número 3, Getxo y por la calle número 4, Bermeo B. Estropaden, azken, txandari, hirugarren txandari. Hemengoxe lehenengo kalean eta beraz ezitik hurbilen dagoen kalean Orio ikusten dugu. Bigarren kalean Castro, Kantez, Santullán, hirugarren kalean Getxo, eta lehenengo luzea martxan, lehenengo ziago bila. Y vamos a ir recordando, si nos permiten los papeles, los componentes de cada embarcación. Damos por Orio, ya saben ustedes que va por la calle número 1, que está en esta ocasión tripulada, pero vamos a decir el nombre del entrenador, que es Ángel Naría Larrañaga. Como patrón le tenemos a Gorka Toledo, en el proveedor, ahí está Julen Arrastegui, en la banda de babor, Jon Elaizola, Joseba Agadizábal, Ollán Josandegui, Luis Serra, Jon Lizarralde e Iker Echave. En la banda de estribor, Jon Arriola, Sergio Sierra, Kevin Lerchundi, Jon Azconovicia, Joseba Azconovicia y Andoni Campo. Por la trinidad de Castro, que boga por la segunda calle, recordemos que su entrenador es Enrique Vitoria. Como patrón, Miquel García. El proel, ahí tiene a Rubén Cisniaga. En la banda de babor, Aitor Losa, José Almiro, Javier Pérez, José Eugenio Fernández, Alberto Landa y Sergio Colino. En la banda de estribor, Cristian Alegría, Manuel Gutiérrez López también, Iker Lago, Igor Yaguno e Enrique Vitoria. Vamos con la trainera de Getxo. En esta ocasión boga por la tercera calle. Su entrenador Eneko Van Orenbeke. El patrón Ariz Astovieta. El proel, ahí tenemos a Alexander López. En la banda de babor, Íñigo Martínez, Iker López, Íñigo Benchetti, Ivonne Maiz, Julen Larrinaga e Eneko Van Orenbeke. También en la banda de estribor están Íñigo Beitia, Jon madre mía, Arteche, Yagoba González, Ander Najas, Pedro Méndez y pues John Mirena, que madre mía, qué papeles nos pasan la información, pero bueno, vamos con Bermeo, entrenador Aitor Alcíbar. Como patrón, Josu Andoni Barturen. En el proel le tenemos a Ramón Ortega. En la banda de babor, Aymar Pino, Márquez Ceraica, Aitor Amorortu, Yolander Arrasate, y también Iker Portugués, Markel Ciarusta. En la banda de estribor, John Beitia, Uchi, madre mía de mi amor. Ya pueden ustedes perdonar, pero es que aquí la fotocopia sale un poquito borroso. Uchi Cecuelo, Endica Vicente, Miquel Pérez, Eder Rubio y Graviel Ojanguren. La verdad es que ya pueden perdonar, pero es que está muy borroso toda la información en estas fotocopias.
intentamos hacer lo mejor posible nuestro cometido. Seguimos esperando esta primera ciaboga a ver cómo se desarrolla. Tira bat gainerua dagoeneko lehenengo ziabogara heltzen ikusten ditugu, azken metroak dagoeneko ziaboga hori egiteko, eta esango dizuegu hemen parte hartzen dauden laut gaineruak direla baita ere, sailkapen nagusian lehenengo lekuetan dauden laut gaineruak eta puntuak nola dauden, laster azaldeko dizuegu ziaboga oraintxe eta denbora ofizialak eman eta gero izango da. No mucha información privilegiada, pero te pido por eso. 18, 20, 22, yo digo 24. No, en la próxima tienes que hacerte la Hecho a 2 segundos. Hecho a 2 segundos. el próximo tatuaje donde tú y yo sabemos. A 4 de casa. Momento bandera. Oye, yo tengo una. Tira, eta dagoeneko lehenengo ziabogako denbora ofizialak hementxe behitugu, eta lehenengoa Castro Cantera Santulian izan da 5 minutu eta 18 segunduko denborarekin. Bigarren, Getxok egin dau, 5:20 beraien denboran, hirugarren tokian Orio, 5:22 denborarekin, eta laugarren lekuan Bermeo B, 5:23 beraiek lehenengo ziabogan egindako denbora. Bueno, esto lo tenemos un poquito más claro. Vamos a recordar que esta primera ciaboga, en primer lugar ha sido Castro con 5:18, segundo lugar para Getxo con 5:20, en tercer lugar para Orio con 5:22 y en cuarto lugar a Bermeo B con 5:23. Hau esek beraz, denborak lehenengo ziabogan eta esan dizuegun bezala, KE2 liga honetan, orain dauden traineruak lehenengo lekuetan daude eta puntuak orain une honetan estropada hau jokatzeko dagoenean orain segi dauden. Orio dago lehenengo lekuan 71 punturekin. Castro Cantera Santulian dago bigarren lekuan 76 punturekin. Bermeo Bek 57 daukaz. Getxok 53. Portugaletek 51. Hondarribiak 53 puntu. San Juanek 35. Busturialdeak 34. Mutrikuk 19. Porto Deustok 17 eta Castro Glasek 16 puntu. Beraz, diogu bezala, Orio, Castro Cantera Santulian, Bermeo B eta Getxo Arraunian orantxe, eta ikustiko dugu puntuak hauentzat edo beste batzuentzat biran. Waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe.
años y se iba automáticamente Perdonad, queridos amigos. Vamos a cambiar la posición. Como la Tiraba dagoeneko traineruak azken metroetan luzio honetan, bigarren luzio honetan, eta ikusiko dugu bezala doazen, ala nola, ematen dugan, Castro Canteras de Santullán izango da lehenengoa, bigarren ziagoga horretan ere, dagoeneko heltzen dagoelako azken metroetan eta laster egingo dute bai ziagoga hori, Castro dagoeneko ziagoga hori egiten, txaloa beraentzat, getxo izango da hurrengoa, eta hori izango da hurrengoa, ziagoga hori egiten ematen duentzat, Bermeorekin alde txiki-txikiarekin izango da, denbora ofizialak plantxe bertan, eta gaulariak traineruak, hirugarren luzea bete-betean, txaloa artean animatuko ditugu, hurbil daudenak orain, txaloak entzuteko, venga, aurrera! Marchamos en tiempo de bandera, marchamos con un marco importante para recordar su gloria, buscando el ascenso, compañeros de los estudios centrales, adelante con los tiempos. Vamos a recordar enseguida los tiempos que han sido Castro, Grecho, Orio y Bermeo. Seguidamente vamos a recordar esos tiempos oficialmente según los jueces de mar. Vamos a ver, compañero, cómo van. Lehenengoa ziagogan, Castro Canteras de Santullán izan da, 10 minutu eta 24 segundoko denbora beraiek egindakoa. Getxok egindako denbora, 10:11 izan da, Bermeok 10:13 egin dau, eta Oriok 10:14, beraz Bermeo eta Oriok etxe segundu bakar baten aldearekin izan dira. Castro Getxo, Bermeo Orio, laitzerik beraz gauzak, bigarren ziagogan. Bueno, pues como bien dice mi compañero, podemos tener ya en esta ocasión, en primer lugar le tenemos a Castro con 10,24, segundo a Getxo 10,31, en tercer lugar a Bermeo con 10,33 y en cuarto lugar, por aquí hay número 1, Arbullo con 10,34 minutos. Tira badagoeneko arraularia martxan trainerua badoaz ba, hirugarren luzean eta hirugarren ziabogarako bidean. Aquí estamos viviendo intensamente aquí en la tribuna, con Goyo Villar, también con Fernando Ruiz, los hombres de la sociedad, que es deportiva de Remo Castreña, han dicho cámara, hay tranquilidad, pero muchos nervios porque queda regata. Hay tensión, hay mucha tensión porque queda mucha regata, todavía queda una maniobra, queda este último cuarto, que se gana la regata, ¿no? En el cuarto largo las regatas se ganan para tierra, todavía hay que remar mucho, hay que darle ahí al palo, hay que sufrir, queda todavía un plato de sufrir. Tiempos a batir, queridos amigos, son los tiempos de Busturialdea, 5:24, 10:34, 16:28, en este momento llevamos 13:30 y finalmente 21:35 de Busturialdea. Podemos matar 3 pájaros de un tiro. ¿Será posible, queridos amigos? Adelante, estudios centrales de la cadena SER. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world.
Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Tira badagoneko traineruak hirugarren ziabogara heltzen ikusten ditugu eta ia nola dauden gauzak. Hirugarren ziaboga egin eta azken luzean sartzen direnean dena emateko prest izango dira bai arraunlariak eta azken luzea erabakiorra izango da, nola ez ba estropada honetan KE2 kategoriako ligako estropada bizi doa. 16, vale. No, 8 arriba. 8 arriba. Soy yo. Estoy acordando de tu padre, Goyo. 8 arriba, la bandera, y ahora 4 puntos lo menos. Bueno, desde los tiempos de esta ciaboga, vamos a recordarlos, se han puesto ordenadamente al revés, pero bueno. Ba, lehenengoa, ziaboga honetan Castro Canteras de Santulian izan da, eta beraien denbora 10 minutu eta 11 segundukoa izan da. Getxo izan da bigarrena, 16 barkatu, 11ko denbora izan da bai, bigarren Getxok egin du eta 16 minutu 20 segunduko denbora izan da bai, hirugarren Oriok egin dau 16:24 beraien denbora eta Bermeobek 16:29. Bueno, pues vamos a intentar no confundirnos tampoco. Vamos a recordar que en primer lugar la ciaboga la ha tomado Castro con 16,11 segundos. En segundo lugar ha sido Getxo con 16,20. Tercer lugar para Orio con 16,24. Y en cuarto lugar para Bermeo B con 16,29. Tira hori esek dira bai denborak azken ziaboga honetan, hirugarren ziaboga honetan, azken luzean sartu dira bai traineruak dagoeneko, azken metroetan sartu dira arraunlariak dagoeneko eta hurbiltzen direnean txalo sartuko ditugu eta animatuko ditugu nola ez ba, azken metroetan ahalegin itzela egiten dutelako guzti epe arraunean. Venimos buscando la 3 y la 4 nosotros. Está pegando como el otro día. Joder, pero viene muy adelante. Viene buscando a la 3, Castro viene buscando a la 3. La concha de la novia y la de la madre y la de la abuela. Si Dios no lo remedia, queridos amigos, y ocurre aquí un hecatombe, bandera y victoria para la marinera que viene mandando con orden.
buena ola, el centro viene de la marinera muy bien, no creo que Orio recuperaba alguna posición, yo creo que la otra que va tercera, pero bueno, lo que nos ocupa es la marinera, ojo que de hecho, mucho cuidado con esta copada, parece que no sé. Pero bueno, vamos a ver, pero ahora la marinera mandando, pero esto se nos está Tira badaguneko hortxe helmugara heltzen ikusten ditugu arraunlariak animatuko ditugu txaloz eta ematen du lehenengo lekuan Castro Canteras de Santullan datorrela eta parez pare Getxo eta Orio ere ikusten ditugu apurren bat atzerago Bermeo B ia azkenean nola baitzen den estropada bazaurra bai arraunlariak Castrokoak aurreteko ikusten ditugu metro batzuen abantaila dutela bai azkaneko metroetan Txaloak animatzeko azken metroetan venga arraunlariei indartzu agoretzu dabiltzalako eta beraz Castro izango irabazlea txalo honetan eramaten du bigarren Getxok egingo duela eta Getxo izango da bigarrena beraz dagoeneko helmuga eduta ondo eta Orio hirugarren tokian eta Bermeo B laster helmugara heltzeko dugu eta denbora ofizialak laster izango ditugu eta izango ezkizuegu txaloa beraz Bermeoren zaten txanda honetan eurak laugarrenekin dute eta tercer lugar Orio y cuarto lugar para Bermeo B. Seguidamente les damos los tiempos de cada embarcación. Para la marinera, adelante. Laster izango ditugu denborak eta gogoratu orain KLB ligako estropada hau izan dugula, baina gero lau terdietan veteranoen estropadak hasiko dira eta hementxe estropaden eta arraunketaren jaia ez da ez amaituko egun osoko gaur Getxoko uretan. Castro Canteras de Santullan entzat izango da. Castro Canteras de Santullan zauretzat hemen goxe bandera izan delako baina aurretik dakizue Orio maiota ere jasoko duela Que ha llevado triunfalmente a casa. Un aplauso para el Chalo de Roma. Vente va. Un aplauso para él. Hortxe betuko izan da, zorionak! Zale ugari lortu gainera eta zaleak gustu nola gezua. Proba ikurriña, bandera hori jaso dute Castrokoek eta orain Oriotak abatoz eta Oriotakak lider direnez liga honetan beraientzako maiota izango da gaurkoan. Aunque no sea la prueba ciclista, pero el mayor de esta ocasión va a ser para Orio, que se ha llevado toda la lista. Hortxe Oriotak aurre urbiltzen, beraien maiotaren bila lider jarraitzen dutelako KLB Liga. Hortxe Oriotakak euren maiot hori jasotzen KLB Ligan lehenengo lekuan daudelako, lidergoan daudelako, lehentxoago ere esan dizuegu eta momentuz behintzat abantailarekin hortxe jarraitzen dute. Álvaro González, Ekinon zinegotzia, sariak ematen, lehentxoago ikurri nagari bat hori, orain, maiota ematen beraz, txalo apa, Oriota
bi kategoriako ligako estropadari gaur egun osoan goxean hasi gara eguerdi partean estropadekin. Orain KB ligakoak hementxe agurtzean goxean hasi gara eguerdi partean estropadekin. Orain KB ligakoak hementxe agurtzen agureko arreolariak. Saludando aquí los guerreros de Castro, enhorabuena, zorionak.